Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, y en el día de hoy vamos a continuar, que estamos haciendo nuestra exposición de la epístola a los romanos, o sea, devocionales por supuesto. Estamos en el capítulo número 9 y la parte número 2 de este estudio, que estamos viendo del versículo número 6 al 9, y dice así, este es el estudio número 2. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, en el día de ayer estuvimos haciendo la primera parte. Hoy vamos a hacer la parte con estos minutitos que me queda, que son 17 que puedo subir a WhatsApp. Voy a tratar de explicar la hermenéutica a mayor luz que tiene el Nuevo Testamento y nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. Y Pablo en Gálatas, capítulo número 4, versículo 21, dice así en adelante. 4:21 de Gálatas: Decidme lo que queréis estar bajo la ley, o habéis oído la ley, porque está escrito, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Bueno, hasta ahí nada más. Entonces, vamos a tratar de explicar un poquitito esto que es un poco complicado, que estamos hablando una vez del pacto abrámico, si se acuerdan de ese pacto dicotómico. No es el momento para hablar, pero vamos a tratar de explicar un poco, porque el versículo número 6 que estamos tratando nosotros de profundizar, que dice así, de Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que descienden de ahí, incluso actualmente, dice Pablo ahí en Gálatas, son libres, no han sido libres de la esclavitud, del pecado, Satanás. Entonces, él va a presentar esta alegoría, lo que él va a mostrar, esta alegoría para mostrar que hay una diferencia entre los dos hijos de Abraham, de Ismael y Isaac. Ahora lo importante que debemos entender, él que lo va a empezar a mostrar una alegoría, lo va a ilustrar usando esas dos mujeres. Una es Agar, la otra es Sara. Y él lo va a mostrar diciendo, si ustedes leen esa porción que estuve leyendo de Gálatas, que son dos pactos. Dos pactos. Vamos a ver que tenía dos hijos, o sea, él, que, naturales, pero a la misma vez eran simbólicos. Que también de sus madres también eran simbólicas. De Agar vino Ismael, que Pablo dice que Agar, ahí dice en Gálatas, provenía, o sea, ustedes saben, de ese pacto condicional o el pacto de obras. Este pacto de obras lo pueden encontrar en el canal de Prédica, si están interesados. ¿Que hecho con quién? Con Abraham. Ahora el pacto de obra, ustedes que saben que no podía salvar, eso lo encerraba la circuncisión, tenían que hacer, obedecer, y la ley que dice Gálatas, bueno, que tenía un propósito, guiarlos a Cristo. Ellos creían que eso, por medio de eso, circuncidarse, tener las promesas, ellos eran salvos, ya elegidos. No es así. Pablo está diciendo acá, la hermenéutica, vamos a decir, él está profundizando, nos está dando la hermenéutica bíblica, ¿no? Él está explicando que Ismael representa al pacto de obras, a la esclavitud. Ahora lo vamos a ver por qué, dentro de un ratito. No tiene que nada que ver como Isaac, que Isaac, acuérdense que nació de una promesa y de una forma, podríamos decir, sobrenatural, porque Abraham
no podía concebir y Sara ya le había acabado el asunto, estaba seca su matriz, y él tampoco, imagínate, a 100 años no podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? No había nada. Lo único que podía hacer Abraham para que naciera Isaac era que tener fe, confiar en esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Después no podía hacer nada más él. No, de ahí nada más. Ahora con Ismael, como siempre lo digo hace años, yo como que le quiso dar una ayudita a él, quiso hacer cumplir esa obra que Dios le prometió, como Dios no se lo daba, se lo daba, de alguna forma él quiso hacer una obra. Es como querer cumplir la obra de Dios, una salvación por obras. O sea, una simiente natural, una simiente en su fuerza, en su intento. Él escucha como Adán escucha a Eva, come de fruto. Bueno, Abraham escucha a la mujer también, que dice, ten hijo con la esclava. Bueno, en sus fuerzas, eso es lo que hace. Y ahí vienen todos los descendientes físicos, podríamos decir, de Abraham. Son los que no nacieron de nuevo. Dos descendencias de Abraham. Sara e Isaac. Bueno, ya es diferente. Ahora, este es el pacto incondicional. El otro es pacto condicional. Ahora, el pacto incondicional, ¿qué es esto? Bueno, Sara representaba, según lo que dice Pablo en Gálatas, el pacto incondicional. ¿Qué es esto? Es el pacto de gracia que solamente se le reveló a Abraham. No estaba cumplido, se le reveló. Y él creyó en esa revelación. Vamos a decir que siglos después vendría Cristo. Pero Isaac, ¿a quién representa? Bueno, Isaac nació sobrenaturalmente. No podía, porque Abraham no podía tener hijo, Sara no podía tener hijo, ¿por qué? Por su condición extrema, totalmente de vejez, totalmente, ya viejita ella, estéril, y Abraham tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Representa Isaac a todos esos que nacen espiritualmente, podríamos decir. La revelación él confió en ese pacto incondicional, ese sería Isaac, el hijo de la promesa. Pero acuérdese que no solo apuntaba a Isaac, eso está apuntando a Jesucristo. Entonces eso, lo que vemos ahí, de esos dos hijos de Abraham, estaba Ismael, que eran los hijos naturales según la carne, los que no nacen de nuevo, y Isaac, que era el hijo de la promesa. ¿Qué era esto? Bueno, eso vemos dos pactos, dice Abraham, dice Pablo ahí. Uno es del pacto de obra, de esclavitud, porque el pacto de obra lo único que hace es te encierra bajo ley, dice Gálatas, estás atrapado, te dice que no puedes salir, que sos un deudor, que has quebrantado los 10 mandamientos, sos un pecador y no podés, y por más que lo quiera cumplir no puede ser, pues ya está quebrantado, nacemos pecadores, no hay, tiene que venir alguien a cumplir eso en obediencia, y es Cristo el que viene, lo hace, Entonces Pablo interpreta esta alegoría. Si ustedes se perdieron, acuérdense, estoy predicando Romano capítulo 9, del versículo 6 al 9, pero especialmente el versículo 6. No es que la palabra de Dios ha fallado, porque todos los que descienden de Israel no son israelitas, entonces no todos son salvos. Entonces no todos son salvos. Y eso es importante que podamos entender, porque el judío no lo veía así. Estas dos mujeres, dice Pablo, él como un judío y utilizando una interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica, dice que son dos pactos ahí en Gálatas, para que podamos entender, dos pactos hechos por Dios con Abraham, pacto dicotómico, como una moneda que tiene dos caras. Eso es lo que está argumentando Pablo. Dice que Abraham tuvo dos hijos, eso es lo que dice en el versículo 22. Y estos judaizantes, vamos a decir, creían que eran salvos, muchos de ellos. Si ustedes ven ahí en el libro de Gálatas, esa defensa, vamos a decir, que él hace, de la justificación por sola la fe. Entonces ellos se circuncidaban. Ahora cuando Abraham circuncidaba a sus hijos, los que venían de ellos, entraban dentro del pacto de obras. Ellos, sí o sí. Si no se circuncidaban, morían, como creo que Moisés no circuncidó a su hijo. ¿Por qué? Porque si no, tenían que sacarlo, cortarlo automáticamente. Pero si se circuncidaba, entraban en ese pacto de obra. Solamente los naturales. Ahora para entrar el pacto de gracia, revelado nada más, revelado, porque no está cumplido en la cruz, se cumple, debían, vamos a decir, debían nacer de nuevo o creer como Abraham. Acuérdense, era un pacto, había un pacto de obra. En Génesis 17 dice,
sé perfecto delante de mí, o sea, tiene que cumplir, pero también hay un pacto incondicional. Pacto condicional y un pacto incondicional. ¿eh? Entonces Pablo está tirando, rompiendo todas las interpretaciones, los argumentos que vamos a decir que tenían los judíos. Ellos tenían y hasta el día de hoy siguen teniendo una interpretación mala. Incluso el pueblo de Dios sigue mal interpretando y pensando que Israel son escogidos y no, es un nuevo pacto. Del nuevo pacto de la cruz en adelante ya no es. Ahora Dios lo desechó, no lo desechó, vamos a ver más adelante. Si alguno de ellos cree en Jesucristo, pero vemos que no creyeron porque lo crucificaron. Entonces, ¿qué sucede? Si creen alguno de ellos, sí, pero hay un nuevo pacto ahora. Eso lo dice. Y eso, la única forma de unir esos hijos de descendientes naturales de Abraham, según el pacto de la obra, pues ellos tenían todos esos pactos, las promesas, eh, tienen que unirse a la descendencia espiritual del nuevo pacto de gracia. Si ustedes ven en los versículos número 25 al 26, Pablo, no me queda mucho tiempo para hablar de esto, pero Pablo empieza a mostrar la diferencia. A ver, 4:25 al 26 dice así: porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. O sea, Agar, ¿qué representa? Gálatas 4:25. Bueno, a Jerusalén actual, ¿qué significa? Bueno, Pablo lo está diciendo, no yo. La Jerusalén actual son hijos de esclavitud, están presos, no son como Gálatas 5, dice, no han sido liberados de la ley, de la esclavitud, del pecado, porque no han creído en Cristo y solamente en Él hay salvación. Ahora versículo 26, más a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros libre, que es, bueno, representa a Sara y al hijo. Sara es el nuevo pacto, podríamos decir, y Isaac podríamos decir que son los que nacen según la promesa. ¿Qué es esto? No por obras como fue Ismael, sino espiritualmente, que tuvo que confiar a Abraham. Y por eso que vino, vamos a decir, y todos nosotros que confiamos como Abraham en la promesa, no podemos ser salvos por nuestras obras, por portarnos bien, ninguno. Si somos sinceros, nacemos pecadores, tenemos malos pensamientos, somos codiciosos, tenemos celos, tenemos iras, pensamientos malos. Todo eso, incluso como cristianos todavía quedan remanentes. Entonces ninguno de nosotros nos podemos confiar en nosotros, solamente en Cristo. Nadie, pacto de obra sería guardar la ley, pero nadie puede guardar la ley porque dice Gálatas 3, versículo creo 10 a, si no me equivoco, a ver de que lo chequeo, 10 al 13, si no me equivoco. Dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que el que dice que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Entonces ninguno puede cumplir el pacto de obra, o vamos a decir, ser justificado por guardar las obras de la ley, porque nadie, nacemos pecadores. Entonces, ¿qué es? Cristo nos redimió. ¿Cómo es? Nos compró. Significa, Él vivió una vida santa, una vida perfecta, como le dijo Dios a Abraham, sé perfecto delante de mí. No se podía. Entonces Abraham creyó, pero los demás no podían creer porque eran bebés, eran circuncidados. De grandes se creerían, otros no creerían, otros guardarían un culto así matando un corderito, pero sin fe. Y como vamos a decir, Caín no creyó y Abel sí creyó. Somos justificados por creer de verdad cuando creemos en nuestra condición pecaminosa, totalmente deplorable, totalmente depravado, y confiamos en Jesucristo. Y ahí entramos en el nuevo pacto. Eso es que Pablo lo tenía muy en claro, incluso Jesucristo dijo, imagínense Nicodemo, en Juan 3 le dice, si sabía toda la ley, de acá, de allá, 613 mandamientos, toda la ley, la Torá, y el Señor Jesucristo le dice, deben nacer de nuevo, ni siquiera sabía, y Cristo encima lo reprende porque le dice, tú eres maestro de acá y no sabes estas cosas. Amado, hay muchos pastores que ni siquiera tienen en cuenta qué es la justificación, qué es la regeneración, que es el verdadero evangelio. No saben qué es nacer de nuevo, como así como Nicodemo, le dijo, debes nacer de nuevo.
Y él hubiera dicho, yo soy maestro, pero eso no sirve de nada. Deben nacer de nuevo. Hay muchos pastores que ni siquiera, vamos a decir, han nacido de nuevo, como decía Richard Baxter. Asegúrate, pastor, de que has nacido de nuevo. Entonces muchos andan por ahí enseñando, pero no es, son maestros, guías de ciego. Pablo entendía que debían nacer de nueva. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera esa creencia tuya que crees que eres salvo por guardar la ley, porque eres bueno, porque has tomado una decisión, porque aceptaste a Jesús. Esas cosas no sirven. Debes reconocer que eres un pecador, debes arrepentir de tu vida, mirar atrás y mirar hacia la cruz, como en la antigüedad eran picados por la serpiente, y ellos miraban a esa serpiente que estaba ahí, eran sanos. Bueno, así debemos mirar a Cristo, que con nuestra condición pecaminosa, clamar que nos salve, sálvame. Y debemos clamar así, a mí el pecador, pero debo considerarme así, mi condición, y mirarlo al Señor. Y eso, podríamos hablar un poco más de esto, porque es amplio. Yo lo resumí un poco, esto del pacto de obra y el pacto de gracia, pero la Biblia está llena de esto. Pablo mismo dice, sabed por tanto que son de la fe lo que son hijos de Abraham, lo que son de la fe. Y esto, no los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Entonces podríamos hablar un poquito más, en el versículo 29 también, podríamos hablar de Gálatas ahí, pero no me da el tiempito. Espero que se haya podido entender y poder explicado bien esto y que se entienda de que solamente aquellos que han creído de verdad en la promesa que Dios ha dado y han nacido de nuevo están dentro del nuevo pacto. Mañana vamos a seguir con el devocional. Que tengan un bonito día en el día de hoy.